Hola, soy María González Salazar, una alumna del IEM Miguel Romero Echeo, y voy a haceros una reseña sobre El llano en llama, un libro de unos 17 relatos publicado por el escritor mexicano Juan Rulfo el 1 de septiembre de 1953, aunque anteriormente estos relatos habían sido publicados por la revista América en 1950. Ubicamos estos relatos en el realismo mágico y además en él destacamos el uso de un lenguaje bastante popular y la narración sobre todo en el lenguaje de sus personajes. En esta historia, Macario es el protagonista. Es un niño que se encuentra sentado a la orilla de una alcantarilla esperando que las ranas que viven allí salgan para él poder matarlas a órdenes de su tía, ya que ésta no ha podido dormir en toda la noche porque las ranas se la han pasado croando. Este niño, a lo largo de esta historia, va contando de cómo se siente viviendo en la casa con su tía y además también habla de Felipa, la cocinera. Esta historia trata sobre que el gobierno le ha dado a un grupo de personas una tierra para que éstas siembren sus cultivos. Sin embargo, el camino hasta llegar allí es bastante complicado. Por eso, poco a poco, las personas iban abandonando la trayectoria hasta que únicamente quedan 4 hombres: Mellington, Faustino, Esteban y el último, que es quien cuenta la historia. El calor que estos hombres estaban pasando era insoportable, ya que se habían pasado varias horas caminando al sol. Se fueron debilitando incluso al punto de no tener fuerza para hablar. A lo largo del relato, el narrador recuerda que un hombre, al que llaman el delegado, les había comentado de una tierra que estaban algo más cerca, pero que eran más secas y le impedía su sueño de poder cultivar en unas tierras propias. Así que estas 4 personas deciden seguir su camino, ya que su sueño es cruzar el río para llegar hasta la tierra que les habían donado. En este relato, el narrador nos cuenta cómo es su amistad con 2 hermanos, Remigio y Odilon Torrico. Estos hermanos no eran nada queridos por el pueblo, ya que se habían quedado con una tierra, la llamada la Cuesta de las Comadres, y habían hecho que todas las personas huyeran del lugar. Un día Remigio llega al pueblo bastante enfadado con nuestro narrador, acusándolo de haber matado a su hermano Odilon. El narrador se enfada tanto con este, ya que lo estaba acusando de algo que era mentira, y termina clavándole una aguja de arria a Remigio. En esta historia, un pequeño niño nos cuenta la mala suerte que ha tenido su familia al pasar por situaciones bastante desagradables. En primer lugar, la muerte de una de sus tías, la cual era bastante querida en la familia. Y en segundo lugar, una fuerte lluvia que estropeó la cebada que esta familia tenía cultivada y era un cereal que estos vendían para sustentarse. Las hermanas de este pequeño niño decidieron trabajar como prostituta para sustentar de alguna manera a la familia, a excepción de la hermana más pequeña, a la que su padre le compró una vaca para poder utilizar su leche y así venderla y no tener que trabajar de lo que trabajaban sus otras 2 hermanas. Sin embargo, un día la lluvia le sorprendió e hizo que el río se desbordara, arrastrando a tu paso, incluyendo a la vaca de la hermana pequeña. Esta historia va sobre que en una noche un hombre se encuentra huyendo en mitad del bosque, dejando todo el rastro de por dónde va. Esto hace que el hombre que lo persigue lo encuentre. Este hombre se encuentra huyendo porque ha matado a toda la familia del hombre que lo persigue, ya que anteriormente el hombre que lo persigue había matado a su hermano. Pero la noche en la que el hombre que se encuentra huyendo decidió matar a la familia que el hombre que lo perseguía, estaba todo tan oscuro que no distinguía al asesino de su hermano, por lo que decidió matarlos a todos. Finalmente, un pastor de ovejas se encuentra al cuerpo asesinado del hombre que se encontraba huyendo. Esta historia trata sobre un joven llamado Esteban que trabaja para Don Justo en su hacienda. Un día Esteban ve a la sobrina de su jefe y se queda completamente enamorado de ella. Con el paso del tiempo, ambos se conocen y deciden ser amantes. Deciden mantenerlo en secreto, ya que querían evitar problemas con Don Justo. En la hacienda, Esteban era el encargado de ver lo que le correspondía a los animales. Un día Esteban vio a una cría de becerro acercarse a la madre, algo que no estaba permitido. Entonces él se apresuró para separarle y lo hizo bruscamente. Su jefe lo estaba viendo y se enfadó tanto con él que él le golpeó. Esa misma noche,
Don Justo fue encontrado muerto, por lo cual Esteban era el principal sospechoso, pero sin embargo, al ser interrogado, este dijo que él no había matado, ya que no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Esta historia nos cuenta la vida de Danilo, un hombre que estaba casado con Natalia. Este hombre tenía un hermano que iba con bastante frecuencia a su casa a visitarlo sin saber por lo que le hacía. Natalia y el hermano de Danilo eran amantes, por lo que un día que Danilo iba de peregrinación a Talpa, decidieron matarlo para así llevar su amor sin ningún impedimento. Pues bien, lo hicieron, pero ambos se llenaron de remordimiento, por lo que una vez que mataron a Danilo, dejaron de hablarse y su amor quedó en un completo olvido. Esta historia nos cuenta la vida de Pichón, un hombre que decide participar en la batalla de Pedro Zamora, en las cuales se batallaba contra el gobierno. Un día en el que estaban planeando cómo batallar al gobierno, deciden descarrilar un tren, causando la muerte de muchas personas. Tras este suceso, el gobierno los persigue con más intención y al final lo acaba apresando. Finalmente, Pichón cumple su condena y lo espera una mujer a su salida con varios hijos. Esta historia narra la vida de don Juvencio, quien mata a su compadre don Lupe por negarle pasto de sus tierras para sus animales. Las autoridades, tras enterarse del asesinato de don Lupe, deciden mandar a la prisión a don Juvencio. Don Juvencio, estando en la cárcel, decide sobornar al juez para que lo deje en libertad. Y este sale como fugitivo durante 35 años. Sin embargo, cuando llega a la edad de los 70 años, el coronel da con el paradero de don Juvencio, quien termina fusilándolo. Finalmente, el juez terminó siendo el hijo de don Lupe, quien termina cobrando la venganza por la muerte de su padre. Narra la historia de un hombre que se encuentra contándole a un viajero que se dirige a Lubina la historia que tuvo él en ese siniestro pueblo. Le cuenta que él también fue a Lubina con la misma esperanza que él, de encontrar un futuro mejor. Pero lo que se encontró es un pueblo fantasmal en el que solo habitan ancianos en condiciones miserables, olvidados tanto por su hijo como por el gobierno. Sin embargo, estos no se mueven de allí por no dejar atrás sus creencias ni a sus muertos. Esta historia cuenta el suceso que le pasó a Feliciano y a sus tíos, quienes son revolucionarios. Una noche Feliciano y sus tíos deciden atravesar la sierra, pero a mitad de la noche Feliciano se encuentra a sentir bastante agotado y decide descansar, mientras que sus tíos deciden seguir su camino. Al Feliciano despertarse se encuentra solo y de noche y entonces decide esperar a que se haga de día para no ir solo. Entonces por la mañana decide emprender nuevamente su camino y al haber avanzado bastante tiempo se encuentra con un grupo de soldados a través de unos matorrales. Estos soldados tienen a dos personas colgadas de los pies que para la sorpresa de Feliciano eran sus tíos. Entonces Feliciano decide echar a correr para no ser atrapado por estos soldados también. En esta historia se encuentran dos hombres conversando sobre la vida de un hombre que tiempo atrás había sido su compañero en la escuela llamado Urbano Gómez. Urbano Gómez era hijo de Berenjena, una mujer conocida en el pueblo por siempre andar metida en problemas, los cuales casualmente siempre tenían que estar involucrados con algún hombre. Urbano también tenía un tío, el cual tras envolverse en la locura había terminado separándose de su mujer y dedicándose a componer canciones desentonadas. Un día Urbano fue encontrado en su colegio jugando a marido y mujer con su prima llamada Arremangada. Esto fue sabido por el colegio, quien decidió expulsarlo. También se enteró el padre de Arremangada, quien decide meterle una paliza, lo cual Urbano termina saliendo del pueblo y no volviendo más. Finalmente, tras varios años, decide volver al pueblo con una personalidad totalmente cambiada y siendo policía y una persona bastante fría. Su tío del principio de la historia, al enterarse que vuelve,
pues le mandó una serenata sin conocer su nueva personalidad tan fría. Urbano le mete con la culata de la pistola a su tío y termina matándolo. Finalmente, Urbano debe salir del pueblo, pero ya finalmente no vuelve más porque fue encontrado varios días después suicidado a las afueras del pueblo. Esta historia nos cuenta la vida de un hombre que, debido a las necesidades económicas de su familia, decide emprender camino al extranjero, pero le pide por favor a su padre que lo mantenga al tanto de cómo está su familia. Un día el padre se entera de que su hijo no ha podido cruzar la frontera, pero que ha sido el único que ha conseguido salvarse del tiroteo ocurrido. El hijo llega y le cuenta a su padre lo ocurrido lleno de reproches. El padre le cuenta al hijo que la mujer lo ha abandonado y le pide el dinero que se ha gastado en su hijo. El hijo, lleno de tristeza y de pena, se va en busca de su mujer para conseguir la vida que ellos antes tenían. Esta historia nos cuenta la vida de un pobre anciano que tiene un hijo llamado Ignacio. Este hombre no es lo que el pobre anciano se esperaba como hijo, ya que se dedicaba a asaltar a las personas que atravesaban el camino solitario. Un día el padre anciano fue informado de que su hijo había sido herido. El padre anciano se echó a su hijo en los hombros y decidió atravesar toda la montaña hasta llegar al pueblo al lado en busca de un médico que consiguiera salvarle la vida a su hijo. Lamentablemente, el hijo murió en la espalda de su padre. En su último suspiro, se escuchaban a los perros de al lado, y lo que significaba que faltaba poco tiempo para llegar al pueblo, pero no consiguieron llegar. En ese momento, el padre se había dado cuenta que no había conseguido ayudar a su hijo ni en sus últimos momentos. Este relato nos cuenta la historia de Matilde, una mujer que se casa con un hombre con el cual tiene un niño. Un día, el día del bautizo de su hijo, iban a caballo de camino a la ceremonia y Matilde se cae del caballo. Tan fuerte es el golpe que muere en el instante. El padre del niño le culpa a ya que piensa que debido a su llanto el caballo se asusta y tira a su mujer. El niño crece con un desprecio increíble de su padre y el padre no quiere al niño, lo desprecia y se desentiende de él a lo largo de toda su vida. A este niño era un niño muy feliz ya que crece con el apoyo de otras personas. A este niño le encantaba tocar la flauta y se lo pasaba muy bien ya que tenía bastantes amigos. Un día cruzaron el pueblo un grupo de revolucionarios. Al hijo de la pareja le llamó la atención la forma de pensar de estos hombres y decide unirse a ellos. Más tarde pasa un grupo de tropas del ejército persiguiendo a las tropas revolucionarias y el padre del niño decide irse con las tropas del gobierno para perseguir a su hijo. Días más tarde las tropas del gobierno llegan derrotadas y el hijo de la pareja llega al pueblo tocando la flauta, portando el cadáver del padre sobre su caballo. En esta historia, dos hombres se encuentran conversando y recordando el día en el que en el pueblo tuvo lugar un derrumbe. Tras este derrumbe, el gobierno decidió mandar refuerzos para controlar la situación. El gobernador, días después, decide hacer una visita al pueblo para controlar cómo se estaba llevando a cabo las ayudas y cómo estaba la situación en aquel pueblo. Por lo que las personas del pueblo deciden hacerle una fiesta. Después de que el gobernador decidiera hacer el discurso, se dio a notar la hipocresía y la corrupción existente en el gobierno. Sin embargo, ese día se convirtió en una borrachera incontrolable por parte de todos los ciudadanos del pueblo. Uno de los hombres que mantiene la conversación recuerda ese día en el que tenía una borrachera tan grande que se olvidó que era el nacimiento de su hijo.